Muy buenos días tengan todos vosotros, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Aquí estamos una vez más, hoy domingo 3 de mayo, y reunidos, estoy seguro, cada uno ahí en su casa, en compañía de su familia, y alegres porque realmente reunirnos con el propósito de adorar a Dios, de alabarle, de poder tener esa comunión con Él a través de la oración y escuchar su bendita palabra, sobre todo eso, ¿no? Cuando Dios nos habla, es una bendición para todos sus hijos, para todos los que le conocemos, para todos aquellos que estamos en sus caminos. Y esta mañana justamente queremos hablar acerca de una cualidad maravillosa y perfecta de Dios que describe su carácter y cómo Él se relaciona con nosotros, y que basado en este atributo que es la fidelidad de Dios, es un llamado para nosotros, una invocación y una motivación para que nosotros, como hijos de Dios y como también parte de su pueblo, seamos fieles con Él. Ese Dios fiel pide de cada uno de nosotros también fidelidad. Por eso el mensaje de hoy se titula Un llamado a la fidelidad, y está basado en el pasaje de el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículos del 12 hasta el capítulo 11 y versículo 1, que vamos a desarrollar durante la exposición de este mensaje. Y a través de esta lectura que haremos dentro de unos breves momentos, vamos a desprender la verdad de que aunque nosotros fallemos, Dios es fiel y lo va a demostrar al llamarnos a una renovada relación, exigiendo nuestra fidelidad. Otra vez, aunque nosotros fallemos, Dios es fiel y lo demostrará al llamarnos a una renovada relación, exigiendo nuestra fidelidad. Vamos a leer en Deuteronomio 10, del 12 en adelante. Lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho
como las estrellas del cielo en multitud. Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Oremos. Bendito Dios y Padre, nos dirigimos ante tu presencia para rogar que en esta mañana tú nos puedas mostrar quién eres tú. Eres un Dios infinito y grande, que te has revelado al hombre, pero nuestra mente es limitada para entender la grandeza de tu ser. Por eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo, que Él aclare en nuestra mente y aplique a nuestro corazón tus verdades y tus órdenes para nosotros. ¿Qué quieres de nosotros? Ayúdanos, Señor, a entender, pero también danos un corazón dócil, un corazón que obedezca y al final que tomemos una decisión de que nosotros podamos andar en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entonces, un llamado a la fidelidad. El propósito de este mensaje, hermanos y amigos que nos escuchan, es que al final de todo esto, nosotros seamos fieles a Dios por conocer su persona y por conocer lo que Él pide de cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, comienza este párrafo de la Escritura diciendo: ahora pues, Israel. Moisés está hablando a los hijos de todos aquellos que salieron de la esclavitud en Egipto después de cerca de 400 años de esclavitud. Y después de un litigio entre Moisés y Faraón, Moisés enviado por Dios, pidiendo la liberación de su pueblo: deja que mi pueblo vaya y me adore. Y ya conocemos que Faraón se endureció, no quiso dejarlos ir. Pero después de esta liberación, el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por el desierto. Y Dios hizo pacto con ellos en el monte Sinaí, y ese pacto fue a través de los 10 mandamientos conocidos por nosotros, registrados en el libro de Éxodo, capítulo 20, y también aquí en el libro de Deuteronomio. Ese fue el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Jehová Dios estaba dando a conocer a su pueblo. Les hizo saber cuál es su nombre y les dio estos estatutos. Les dijo: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Hagamos un pacto en el cual cada uno de nosotros vamos a participar y a cumplir nuestros deberes del uno para con el otro. Entonces, vemos ahí que se inicia una relación de pacto. Como nosotros hoy en día también, Dios quiere tener una relación de pacto con nosotros, de fidelidad. Ahora, Israel, que salió de Egipto, esa generación, llegaron hasta el límite, a la frontera de la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. Y Dios los mandó y les dijo: entren, que ya está lista la tierra para conquistarla, hagan posesión de ella. E Israel, esa generación, no quiso. Recordamos aquel momento cuando Moisés envió a 12 espías para mirar cómo era la tierra, y cuando regresaron, 10 de los espías dieron un informe bastante negativo y pesimista, falto de fe, con incredulidad en el poder de Dios, y desanimaron a todo el pueblo. Y el pueblo de Israel no quiso ir a conquistar la tierra. Y Dios se enojó y les dijo: ahora, porque no me han hecho caso, ustedes van a regresar al desierto. Entonces el pueblo de Israel sintió la severidad de Dios y ellos dijeron: ahora sí queremos ir.
Y entonces quisieron ir a conquistar la tierra, pero ya no en la voluntad de Dios. Y cuando ellos fueron a pelear con el primer pueblo, entonces los cananeos fueron superiores que ellos y los derrotaron, mataron a varios de los pueblos, del pueblo de Israel, y ellos vinieron tristes, lloraron delante de Dios, pero Dios dice que estaba enojado con ellos y no los escuchó. Entonces esta generación incrédula y rebelde ante Dios, que durante el tiempo de la salida de Egipto hasta la frontera de entrar a la tierra prometida, hicieron muchas cosas, como también cuando se fabricaron un becerro de oro y lo obligaron a Aarón a fabricar este ídolo y le dieron adoración y se desenfrenaron en un culto más pagano, idólatra, que una adoración verdadera. Y muchos otros eventos más, cuando ellos pecaron en el desierto murmurando contra Dios. Pues esa generación, Dios se enojó, se indignó con ellos y les dijo: ustedes no van a ver la tierra prometida, no van a entrar, van a morir en el desierto. Más bien sus hijos, de quienes ustedes dijeron que van a ser presa y van a morir en el desierto, estos hijos, ellos van a entrar, la nueva generación van a entrar a la tierra prometida. Ahora, hermanos, todo esto nos hace pensar en lo que está hablando Moisés aquí en estas primeras palabras. Ahora pues, Israel. Este es el Israel nuevo, es el Israel de la nueva generación, porque ya habían muerto aquella generación desobediente e incrédula a Dios. Y ahora los hijos de ellos van a entrar a la tierra prometida después de estar en el desierto 40 años. Y es a ellos a quienes Moisés se dirige, al nuevo Israel. Solamente quedaron Josué y Caleb de aquella generación pasada. Pero Dios muestra aquí su fidelidad, hermanos, en que a pesar del fracaso de su pueblo, Dios va detrás de ellos y les propone continuar esta relación, porque Él ha jurado a los padres de Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que Él va a cumplir sus promesas de darles la tierra y de bendecirlos. Y por esa fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, es que Él se empeña en ir a buscarlo nuevamente y darle una nueva oportunidad a su pueblo para que esta relación de pacto continúe, porque Dios quiere hacer todavía muchas grandes cosas en ellos. En ese contexto, hermanos, es que encontramos una verdad, que los fracasos del hombre ante Dios no lo dejan al hombre sin esperanza, porque después de un fracaso, de una falla, de un pecado que el hombre puede cometer, inmediatamente Dios va en busca del pecador o del hijo descarriado, del desobediente, para venir y llamarlo, invitarlo a una nueva y restaurada relación con Él. Y de allí, hermanos, nosotros sacamos una verdad para nosotros hoy en día también. Yo quisiera que podamos ver en el desarrollo de este mensaje lo que dice Dios aquí. Aunque en reiteradas ocasiones hemos fallado en seguir a Dios y en obedecer su voluntad, Dios nos concede una nueva oportunidad de andar con Él y nos invita a reiniciar una relación de amor leal, tomando en cuenta quién es como persona y qué Él espera de nosotros cada día para que podamos tener su bendición.
Veremos aquí que Dios inicia una relación de pacto con nosotros, tomando como base su señorío y también su redención. Dios con el pueblo de Israel venía con derecho a exigirle fidelidad porque Él era un Dios redentor, el Dios que lo había sacado de la esclavitud en Egipto, se había acercado a su pueblo y los había liberado de esa esclavitud para ser su propiedad, para darles mandamientos, para darles instrucciones de cómo debe ser esa relación. Por eso dice aquí en el versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. La fidelidad de Dios se ve aquí en que Él es soberano y eligió a este pueblo, no porque Israel fuera una gente especial, personas que tendrían algunos atributos atractivos, algunos méritos personales. Dios le dice muy claramente, no, yo no te he escogido a ti por tus justicias o por lo bueno que eres, sino porque yo amé a tus padres y les juré que les iba a dar esta tierra y les iba a bendecir. Entonces vemos aquí esa muestra de ese Dios fiel, ese Dios redentor. Y el pacto que Dios hizo con su pueblo fue nada menos que los 10 mandamientos, que nosotros los conocemos, en los cuales Dios les dice, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Hoy en día, los creyentes tenemos un pacto con Dios por medio de Jesucristo, cuando Él dijo, esta sangre es la sangre del nuevo pacto que yo establezco con vosotros. Es decir, los creyentes, aún gentiles, de esta dispensación, estamos en un pacto con Dios por medio del sacrificio del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un compromiso, es un vínculo de amor del cual Dios espera nuestra fidelidad, así como Él es fiel también. Ahora, hermanos, sobre todas las cosas que Dios es, podemos pensar en los atributos de Dios, pero uno que resalta en este mensaje, en este pasaje, es su fidelidad una vez más. Es decir, Él es leal. ¿Qué es fiel? Fiel es ser digno de confianza, es fiable. Fidelidad se puede entender como lealtad. Dios es leal en cumplir sus condiciones del pacto. Su parte Él la cumple bien. Es fiel a su palabra dada en sus promesas. Es fiel a nosotros, buscándonos hasta el cansancio para que nos volvamos a Él, y nos pide también que nosotros seamos fieles a Él. ¿Y cómo nosotros podemos ser fieles a Dios? Pues, hermanos, aquí tenemos primeramente que podemos ser fieles a Dios cuando aprendamos quién es Él como persona y cuál es su carácter. Además de ser creador, Dios es sustentador. Dios es un Dios de amor, es un Dios redentor, como lo hemos visto hace unos momentos. Dice aquí en el versículo 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Dios recuerda que Él es creador y sustentador y dueño de toda la creación. Por lo tanto, lo que Él pide de nosotros lo hace con derecho. Y sobre todas las cosas que Él nos ha redimido.
La redención es el acto en el cual Dios nos libera, nos rescata de una condición de esclavitud, de una posesión de otro, para que nosotros seamos suyos. Y cuando Él nos ha redimido por la sangre de Jesús, nos ha comprado a un alto precio, venimos a ser posesión de Él. Y entonces, por pertenecer a Él, Dios espera que nosotros correspondamos a Él con fidelidad. Ahora, aunque sea obvio decirlo, Dios es un ser divino, es una deidad, y Él pide de nosotros un trato reverente, un trato respetuoso. A veces cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos realmente como que estamos entrando a su presencia. Cuando oramos alrededor de la mesa, cuando oramos en una reunión, en el culto, estamos distraídos, hay ruido, o estamos en una postura que es irrespetuosa. Debemos saber que cuando venimos a la presencia de Dios estamos viniendo ante un ser divino. No es un hombre como nosotros, es un ser santo, justo y recto. Y pide de nosotros eso, reverencia, un temor reverente. Pero también Dios es único y excelso sobre todo, sobre toda la creación. Dios es incomparable. Dios es sin igual, dice el versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Debemos saber que Dios no tiene igual, es el único Dios. Aunque haya ídolos en las naciones, aunque en aquel entonces existía Quemos, un ídolo abominable de Moab, existía Acera, la mamá, un dios inventado, la mamá del ídolo Baal. Tenían las otras naciones como los filisteos a Dagón y muchos otros dioses, como hoy en día también existen muchos ídolos y mucha devoción a santos y a señores, entre comillas, pero ninguno de esos jamás se va a igualar al Dios vivo y verdadero. Dios es exclusivo, dice aquí, Dios es Dios de dioses, nadie como Él. Él es excelso sobre toda su creación, es decir, la palabra excelso significa el más alto, el superior. No hay nadie que ni lo iguale ni lo supere. Por eso Él distingue que nosotros no debemos fijar nuestra admiración o nuestra devoción a los astros. Dios le dice aquí en Deuteronomio, cuidado que cuando mires las estrellas, el sol, la luna, no se incline tu corazón a adorarlo, porque Dios es un Dios celoso. Él quiere adoración exclusiva solo para Él en espíritu y en verdad, como lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, tampoco debemos adorar a las criaturas, ni a los animales, ni al ser humano. Nada debe ser objeto de nuestra adoración más que el único ser adorable, que es Dios el Señor, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No hay ninguna autoridad ni ninguna potestad más que Él. Pueden haber señores, pueden haber autoridades, puede haber potestades, principados, puede haber gente en el poder que nos piden cosas que hagamos, pero nuestra obediencia y lealtad debe ser a Dios en primer lugar, más que a nadie en este mundo. Hay tres características o atributos de nuestro Dios alistados aquí en el versículo 17. Dios es grande, poderoso y temible. ¿Cómo Dios demuestra su poder y su grandeza? Pues
En el relato aquí del libro de Deuteronomio, vemos que Dios mostró su grandeza y poder en la data de los 10 mandamientos, en ese escenario que se planteó a todo el pueblo de Israel. Dios se manifestó en el monte allí en Sinaí. Hubo ese día tinieblas, sonido de relámpagos y truenos, hubo oscuridad, y tanto así que el pueblo estaba espantado. Y Dios dice que allí manifestó su grandeza y su poder. También Dios manifiesta su grandeza y su poder en las plagas de Egipto. Fueron, dice aquí, hechos aterradores. Esas plagas donde Dios mandaba pues insectos, mandaba tumores, enfermedades, mandaba tinieblas, el agua se convirtió en sangre y al final la muerte de los primogénitos. Estas plagas demuestran el gran poder que Dios tiene para juzgar, para castigar el pecado. Y eso es lo que debemos recordar como creyentes. El pueblo de Israel debía recordar. Dios también mostró su poder en las maravillas que hizo en su viaje por el grande y terrible desierto que ellos cruzaron. Dice que habían pueblos más numerosos, naciones más grandes, como por ejemplo Og, el rey de Basán, y había un pueblo llamado los Zonzomeos, que eran gigantes, eran más altos que los israelitas, y sin embargo Dios les dio la victoria a Israel porque realmente la pelea es de Dios. Dice allí en Deuteronomio que no fue por el poder de ellos, sino por el poder de Dios. Y cómo no querer ser leales a un Dios así. Y ese Dios de ayer es el mismo hoy, no ha cambiado. Amén. Claro que sí. Dios podrá hacer cosas grandes en nuestros días aquí en el siglo XXI, en estos tiempos. Podrá hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. Pues esto me trae al recuerdo a un hombre llamado William Carey, un creyente que luego fue misionero, un hombre sencillo, más conocido como un zapatero, que quiso ir a la India a predicar el evangelio. Y él, con sus limitaciones, Dios lo usó para ganar muchas almas para Cristo en la India, y también plantar iglesias y traer otros misioneros, y ha sido conocido como el padre de las misiones. ¿Qué dijo William Carey? Una frase muy motivadora para todos nosotros. Él dijo: emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Ahora, hermano, yo no sé cuál problema puedes tener tú en tu vida. ¿Ese problema que tienes es más grande que Dios? ¿Tú crees que Dios puede ayudarte a solucionar ese problema? ¿O tienes algún obstáculo muy grande que no puedes superar, que no puedes vencer para seguir adelante en hacer la voluntad de Dios? Pues déjame decirte que Dios es más grande que tu problema, que no hay problema tan grande que Dios no lo pueda resolver. Ese Dios grande y temible está en medio de ti. Puedes buscarlo en el capítulo 7, versículo 21. En el capítulo 8 y versículo 18, él dice: Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ese Dios grande y poderoso es el que nos llama a una relación cercana con Él. Y también es un Dios temible, dice. ¿Y por qué es temible Dios? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios es fuego consumidor. Es un Dios celoso. Es un Dios que sí puso su temor en el pueblo de Israel para que las otras naciones tiemblen, dice, y se rindieron. Y por eso es que Israel pudo vencer y conquistar a las naciones cananeas para poseer la tierra. La conquista de la tierra de Canaán fue una muestra tremenda del gran poder que Dios tiene.
Pero también Dios es justo en su trato con los hombres. Él es un Dios imparcial, es un Dios que trata a todos por igual, Él no tiene favoritismo para nadie. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que ampara y provee a los necesitados y oprimidos. Él dice aquí en el versículo 17, en la parte B, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Es un Dios bueno y misericordioso y generoso. Si se porta así con el hombre, ¿cómo no corresponder a nosotros con fidelidad? Y de ahí, mis hermanos, el hecho de que para que nosotros seamos fieles necesitamos 5 cosas. Saber de lo que Dios dice aquí, lo que Él pide de nosotros. La fidelidad a Dios nace de conocer lo que Él pide. Puesto que nosotros somos propensos a olvidarnos de Dios, a olvidarnos de su palabra y desviarnos del camino, Dios nos repite una y otra vez su voluntad para nosotros. Dios nos llama a tener una relación muy estrecha con Él. No una relación superficial, una relación de apariencia. Él nos llama como en un matrimonio. En el pueblo de Israel, Dios, podríamos decir, hasta se casó con su pueblo, porque la figura del matrimonio en el Antiguo Testamento es que Dios es el esposo y la esposa es Israel, y Dios hace ese pacto de fidelidad y lealtad con su pueblo. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, Dios quiere que nosotros también podamos relacionarnos así, con esa lealtad recíproca. La primera cosa que nosotros debemos hacer y que Dios pide de nosotros, Dios nos llama a seguirle, a andar en sus caminos, a caminar con Él, y esto se traduce en una vida de comunión con Él. Rápidamente quiero decirles aquí en el versículo 12, dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dice aquí que también Dios, en segundo lugar, nos pide que le tributemos adoración reverente y exclusiva, porque no hay otro Dios, porque Él es el único a quien nosotros debemos seguir. Dice aquí en el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Este es el versículo que nada menos nuestro Señor Jesucristo fue lo que le respondió a Satanás o al diablo el día de la tentación ahí en el desierto, antes de iniciar su ministerio. Qué precioso es saber que el diablo le pidió adoración a Jesús. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo si tú postrado me adorares. Y Jesús le cita este versículo, que hoy para nosotros también debe ser nuestra norma, que solo adoración al único Dios, a quien debemos tributarle. Pero temer a Dios, aparte de que significa darle adoración, tributarle adoración, también significa un andar piadoso y un andar santo, aborreciendo el pecado, como dice en el libro de Proverbios. En tercer lugar, Dios nos pide obediencia a su palabra. A ver, dice aquí en el versículo 12, dice que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13,
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hay una secuencia en nuestro trato a la palabra de Dios, y es que debemos oír, guardar y practicar su palabra. En un lenguaje más textual, Dios dice: yo te doy estos mis mandamientos para que tú los pongas por obra, para que los ejecutes. Quizás, hermanos, nosotros cumplimos la primera parte de la secuencia, que es oír la palabra o leerla. Pero ¿qué de la segunda parte, que es guardar? ¿Cuánto guardamos nosotros la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón? Tenemos que hacer un trabajo allí de no solo llenar la palabra de la palabra de Dios nuestras mentes, sino memorizarla, estarla repasando, meditando continuamente. Y el tercer paso en esta secuencia es practicarla. ¿Cuánto estamos practicando nosotros de la palabra de Dios? Pues nuestra fidelidad a Dios se va a ver en eso, en que nosotros obedezcamos su palabra. También, en cuarto lugar, Dios nos pide servicio de corazón íntegro. Es lo que Él acepta. Dice: a Él solo servirás. Dice, Dios pide que tú le sirvas, versículo 12 y versículo 20. Pues, hermanos, el gran mandamiento de Dios nos habla de amar a Dios con toda la integridad de nuestro ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Quiere decir que Dios espera que nosotros trabajemos para Él. ¿Cuál es la obra que Dios está realizando? Su gran obra es alcanzar a este mundo perdido en el pecado, que va rumbo a la condenación, y su obra que Él ya hizo en Cristo, de abrir el camino por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, y siendo Él el Salvador. Y nos ha mandado a predicar a todos, a comunicar este mensaje de salvación, las buenas nuevas, y también a hacer discípulos, enseñándole y que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Esta es la obra en la cual Dios nos quiere ver también involucrados. Dice, y que le sirvas. Nuestro servicio a Dios en su obra también es una demostración de nuestra fidelidad a Él. Y por último, hermanos, Dios quiere que todo lo que Él nos pide que hagamos, es decir, que le sigamos, que andemos en sus caminos, que le demos adoración, nos pide obediencia y nos pide servicio. Todo esto, hermanos, se cierra con un broche de oro, que no solo lo hagamos por un mero cumplimiento, por una obligación, sino Dios pide que nosotros lo hagamos por amor. ¿Qué dice ahí? Dice en el capítulo 11, versículo 1, dice: amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ay, hermano, hacer todas las cosas que Dios nos pide por amor significa que nosotros lo hagamos con gusto, con una complacencia, porque nosotros lo valoramos a Él, porque Él significa no solo mucho para nosotros, sino que Él significa todo para nosotros, y que nosotros disfrutamos hacer todo lo que Él nos manda. Quiero decirte, mi hermano, al final de este mensaje, lo siguiente: Dios todavía quiere hacer muchas cosas en el mundo y en nuestras vidas. Él quiere mostrar su poder y su grandeza en tu vida. Pero ¿sabes qué? Él quiere tu fidelidad. Por eso el Señor te pide en esta mañana: afirma tu deseo de ser fiel a Dios en todas las áreas que Él te pide. Que la fidelidad de Dios te lleve a serle fiel hasta el fin. Y si, como el pueblo de Israel, mi hermano, tú le has fallado a Dios, de repente has sido desobediente o has sido rebelde a su palabra, te has alejado de su voluntad, has dudado de su grandeza, has desconfiado de su poder, ¿sabes
yo tengo una buena noticia para ti. Dios busca restaurar tu comunión con Él y te llama y te perdona. Recuerda que en Cristo Él pagó por tus pecados, por el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Él llevó el castigo, el sufrimiento y el dolor para que tú seas restaurado a una comunión con Él. Recuerda que la bendición de Dios también es condicionada a tu fidelidad. ¿Tú quieres recibir la bendición de Dios? Sé fiel al Señor y vas a ver las cosas grandes y maravillosas que Él hace en tu vida. Terminemos en una oración. Una vez más, Dios bendito, muchas gracias porque por la historia de Israel, aún su rebeldía, vemos que tú no descansaste hasta entablar con tu pueblo una nueva relación. Gracias porque tu fidelidad hoy en día también nos invita y nos llama a andar contigo en esa relación placentera de buscarte, de caminar contigo todos los días de nuestras vidas. Permítenos, Señor amado, recordar lo que tú pides de cada uno de nosotros y que cada minuto te lo demos a ti, que nuestros corazones no te fallen, que nuestros corazones no se desvíen, que nuestros corazones te busquen, Señor, todo el tiempo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y a seguir viviendo en una relación íntima, caminando con Dios, caminando con Jesús. Bendiciones.